Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver modelos atómicos, cómo han evolucionado estos modelos y también vamos a analizar algunos experimentos que han ayudado a entender o mejorar el avance que tenemos respecto a la materia y particularmente respecto al átomo. Vamos a empezar viendo el modelo atómico de Dalton a principios del siglo XIX. Dalton recuperó la idea de algunos filósofos griegos de la antigüedad de que el átomo es una partícula indivisible y entonces postuló sus cuatro postulados de su modelo atómico. El primero de ellos es que cada elemento se compone de partículas muy pequeñas llamadas átomos. El segundo es que todos los átomos del mismo elemento son iguales, pero átomos de distintos elementos son diferentes. Como podemos ver acá, átomo de nitrógeno y átomo de oxígeno son distintos. El tercero es que los átomos no cambian durante las reacciones químicas. Esto es muy importante. Los átomos, a pesar de que participen en reacciones químicas, no se modifican, ¿bien? Siguen siendo los mismos átomos. Y tampoco se crean ni se destruyen durante este tipo de reacciones. Y el cuarto es que los compuestos se forman cuando se combinan elementos de más de un elemento. Como podemos ver acá, por ejemplo, nitrógeno y oxígeno se combinan para dar este compuesto. Bueno, hoy por hoy sabemos que el átomo no es una partícula indivisible, sino que más bien se compone de otras partículas más pequeñas. Como podemos ver acá en este esquema, se compone de un núcleo en el cual tenemos partículas de carga positiva llamadas protones y de partículas sin carga que se llaman neutrones. Además tenemos los electrones, que son estas partículas que pueden moverse alrededor del núcleo. Y para lo que vamos a ver a continuación hay que tener en cuenta lo siguiente, que cargas de signo opuesto se atraen y cargas de igual signo se repelen. Ahora sí pasamos a ver el modelo atómico de Thomson, que apareció en el año 1904, también llamado modelo de pudín de pasas, en donde básicamente lo que propuso Thomson es que en el átomo la carga positiva está distribuida uniformemente, como si fuese la masa de este pudín, y en el cual tenemos los electrones con carga negativa incrustados en él, como si fueran estas pasas. Bueno, Thomson además hizo un descubrimiento muy importante, el descubrimiento del electrón. Y lo hizo a través de unas experiencias en donde utilizó un tubo de rayos catódicos, el cual, como pueden ver acá en la figura, consta de un tubo de vidrio evacuado al vacío, el cual está recubierto con un material que produce fluorescencia y contiene dos electrodos, uno que se denomina el cátodo y el otro es el ánodo. A través de estos se aplica una gran diferencia de potencial. Cuando hacemos esto, se produce en el tubo la generación de un haz de luz, el cual puede ser desviado por campos ya sea eléctricos o magnéticos, como vemos en este caso en la figura. A partir de sus experiencias, entonces, Thomson concluyó que el rayo catódico que se genera acá es una corriente de partículas con carga negativa y masa. Y a partir de una serie de experiencias que podemos ver esquematizadas aquí, en donde hacía pasar el haz de partículas, el haz de luz generados a través de la combinación de un campo eléctrico y magnético, él lo que podía hacer era desviar ese haz de luz de distintas maneras y ajustando las intensidades de campo eléctrico y magnético, él logró que el haz de luz saliera de manera derecha, digamos, impactara sin desviarse. Y de esa manera fue capaz de determinar la relación masa-carga del electrón. Por lo tanto, si se pudiera llegar a calcular ya sea la masa o la carga del electrón, podría calcularse la incógnita faltante a partir de esta relación. Esto fue lo que hizo Millikan en el año 1909. Él fue capaz de determinar la carga del electrón a través del experimento que se conoce como experimento de la gota de aceite. En la figura podemos ver un esquema del dispositivo experimental utilizado, ¿bien? Un tubo el cual cuenta con dos electrodos que son estas placas azules, uno de ellos tiene una pequeña perforación y en el mismo tubo hay un sistema para generar pequeñas partículas de aceite, ¿bien? Es decir, un atomizador. Entonces lo que se hacía era, se generaban esas pequeñas partículas, algunas de las cuales caían a través de esos orificios, y eran ionizadas, mejor dicho, eran irradiadas por medio de una fuente de rayos X, y esas partículas, microgotículas, adquirían excesos de carga negativa. Bien, y las dos placas estas tenían carga eléctrica, esta positiva y esta negativa, con lo cual algunas de las partículas eran
atraídas hacia arriba. Y a través de este lente de microscopio que vemos aquí, Millikan observaba qué pasaba con esas partículas. Podía ver que algunas eran atraídas hacia arriba, otras en cambio caían por la fuerza de su peso, y ajustando la diferencia de potencial entre ambas placas, él pudo lograr que las partículas quedasen en suspensión. Eso lo podemos ver acá brevemente, donde la partícula está sometida a la fuerza de su peso y a la atracción eléctrica hacia arriba. Bien, y a partir de eso fue capaz de determinar entonces la carga del electrón y la masa del electrón, porque recordemos que ya se conocía la relación masa-carga. Al año siguiente, Rutherford realizó algunas experiencias en donde irradiaba una lámina de oro delgada o partículas alfa, bien, las cuales son partículas que poseen masa y carga positiva. Entonces acá en esta figura podemos ver un esquema de cómo se hizo tal experimento. Se partió de una fuente de partículas alfa, la lámina de oro, y una pantalla fluorescente circular alrededor de todo ese sistema. Entonces, la lámina era irradiada por esas partículas alfa y se observaban en la pantalla fluorescente distintas marcas proyectadas, lo cual tenía que ver con las distintas desviaciones que sufrían dichas partículas al interaccionar con esa lámina. Y acá podemos ver un poco la interpretación de los ángulos observados. Bien, acá podemos ver las partículas alfa incidentes y la mayor parte de ellas pasaban sin desviarse e impactaban justo detrás de la lámina de oro en la misma dirección desde la cual habían venido las partículas. Por otro lado, habían algunas partículas que sufrían una pequeña desviación, como por ejemplo estas, bien, lo cual era consistente con el modelo de Thomson, de una carga positiva uniformemente distribuida en el átomo. Y por último, habían una serie de partículas que sufrían una gran desviación. Y esto Rutherford lo interpretó como que la carga positiva está fuertemente concentrada en el centro del átomo. Bien, entonces al acercarse mucho a la partícula alfa y tener carga positiva, al igual que este núcleo, se producía una fuerte repulsión y por lo tanto una gran deflexión del ángulo de impacto. De esta manera, Rutherford propuso el modelo atómico nuclear o planetario, en el cual la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo se encuentran concentradas en el núcleo. El segundo postulado es que la mayor parte del volumen total del átomo es realmente espacio vacío. Y por último, que los electrones se mueven alrededor del núcleo. De estos postulados todavía permanecen hoy por hoy todas estas nociones, de la gran concentración de la masa en el núcleo atómico, lo del volumen vacío y que los electrones se mueven alrededor del núcleo. En el año 1913 apareció el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, el cual ayudó a explicar los espectros de emisión de este átomo. Y en el esquema de acá abajo podemos ver el experimento que se utilizaba para determinar justamente los espectros de emisión de un átomo. En este tubo había contenido un gas de algún átomo, por ejemplo hidrógeno, a través del cual se hacía pasar una corriente eléctrica y los electrones al excitarse desprendían radiación, bien, la cual era filtrada a través de estas ranuras y luego era pasada a través de un prisma. La función del prisma es separar la radiación incidente en distintas longitudes de onda, de manera muy similar a lo que hacen las gotas de agua de lluvia, por ejemplo, con la luz solar. Bien, lo que hacen es, cuando la luz blanca incide, las gotas de agua separan a la luz en todas sus longitudes de onda. Bien, por ejemplo, para producir el arco iris. Y el arco iris es un espectro continuo. Bien, en este caso, en cambio, vemos que el patrón de la radiación que se produce acá contiene solo algunas líneas, ¿bien? Y por eso estos espectros se llaman espectros de emisión o espectros de línea. Bueno, ¿y cómo explicó Bohr esto de los espectros de línea? Para hacerlo, él propuso un nuevo modelo atómico en el cual los electrones se mueven alrededor del núcleo en lo que se conoce como órbitas, que son estables, ¿bien? Esas órbitas están representadas acá por estos círculos azules, bien, y el electrón sería esta cosa roja, ese círculo rojo. Ese es el primer postulado.
El segundo es que el electrón emite o absorbe energía cuando salta entre distintos niveles de energía. Bien, es decir, una órbita representa un nivel de energía permitido dentro del átomo, y el electrón puede moverse entre distintas órbitas, pero para hacerlo debe emitir o absorber energía. En este caso vemos que el electrón pasa de un nivel de energía elevado a uno de menor energía, y por lo tanto en ese salto necesariamente el electrón libera energía, la cual es emitida en forma de radiación. Bien, y según esta ecuación, para los fotones, la energía de esa radiación está asociada a su frecuencia, y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, esa energía liberada también tiene una longitud de onda asociada. Por lo tanto, cada línea que se puede ver en el espectro de líneas del hidrógeno se produce debido a un salto del electrón dentro del núcleo. Y las distintas líneas que se observan corresponden a distintos saltos, bien, básicamente. Bueno, y de las ideas de Bohr, las que han prevalecido hoy por hoy son estas dos. La de que los electrones solo existen en niveles discretos de energía, descritos por números cuánticos, bien. Es lo que les decía hoy, que el electrón solo puede estar sobre esas órbitas azules y no en cualquier punto intermedio. Y el otro punto importante es que la energía está involucrada en las transiciones electrónicas o en estos saltos de los que les hablé varias veces. Algunos años más tarde, Sommerfeld hizo una generalización del modelo de Bohr para átomos de más de un electrón. Él propuso órbitas elípticas para explicar por qué electrones con un mismo nivel energético tenían energías ligeramente distintos. Y de esta manera apareció el concepto de suborbitales, ¿bien? O subniveles de energía cuando el electrón está en niveles de energía con n mayores o iguales a 2. Esto es lo que se conoce hoy en día como los suborbitales S, P, D y F. Ese fue básicamente el aporte de Sommerfeld. En el año 1924, de Broglie realizó su postulado de la modalidad onda-partícula de la materia. Dado que si los efectos producidos por la luz habían sido explicados, suponiendo que ésta se comporta, ya sea como ondas o como partículas, él se preguntaba si si la materia o los fenómenos producidos por la materia podía ser explicado de la misma manera. Entonces él postuló que esto era posible, básicamente diciendo que la materia también puede poseer propiedades ondulatorias. Bien, y entonces él propuso que un electrón en movimiento posee este tipo de comportamiento dual. Hacia la derecha podemos ver la implicancia de esta observación, en donde vemos un cuerpo que produce una sombra de distinta forma, dependiendo de qué ángulo se irradie la luz sobre él. De manera similar, puede decirse que la materia va a manifestarse como onda o como partícula, dependiendo del tipo de fenómeno que se analice. En el año 1927 apareció el principio de incertidumbre de Heisenberg, debido a que si una onda se extiende en el espacio, su localización no se puede definir con precisión. Entonces, siguiendo un poco el principio de Broglie, lo mismo debería ocurrir con el electrón en movimiento, ya que posee esta dualidad onda-partícula. Entonces Heisenberg postuló que no se puede conocer simultáneamente tanto la posición como el momento del electrón. Y acá tenemos una representación un poco más actual de Heisenberg, quien hizo su aparición en la serie Breaking Bad, bien, como Walter White, pero acá Walter White era un químico, a diferencia del verdadero Heisenberg, que era un físico en realidad. Pero bueno, estimo que le dieron ese nombre porque era una persona realmente muy difícil de atrapar. En 1924 apareció el modelo de la mecánica cuántica de la mano de Schrödinger. Bien, este modelo tiene en cuenta el comportamiento dual de los electrones, tanto como onda y como partícula, y por supuesto tiene en cuenta el principio de incertidumbre de Heisenberg. Aparecieron una serie de ecuaciones denominadas ecuaciones de onda, bien, que definen un modelo probabilístico que se basa en el principio de incertidumbre, como ya les dije. Entonces se reemplaza el concepto de órbitas que veíamos anteriormente por el de orbitales, los cuales definen una región en el espacio en donde la probabilidad de encontrar el electrón cerca del átomo es máxima. Bien, y acá tenemos un poco el tema de los orbitales, las formas que tienen, bien, distintos
orbitales que definen justamente esas regiones donde se puede encontrar al electrón. Bueno, hoy por hoy este es el modelo aceptado. Si bien esto acá está muy simplificado, obviamente, la idea es esta, la de que hay una posibilidad de encontrar el electrón y que no se sabe con certeza en dónde se encuentra en un momento dado. Bueno, a modo de resumen, rápidamente vamos a ver. Modelo de Dalton es un modelo de átomo indivisible y macizo. Thomson propuso el modelo de pudín de pasas y descubrió el electrón. Por otro lado, Millikan ayudó a determinar la carga del electrón y calculó su masa con los experimentos de la gota de aceite. Rutherford, por su parte, propuso su modelo atómico nuclear o planetario, utilizando esas experiencias que veíamos donde irradiaba una lámina de oro con partículas alfa. Luego Bohr propuso su modelo atómico para el átomo de hidrógeno con niveles de energías discretos. Sommerfeld luego generalizó esta idea para átomos de más de un electrón y apareció el concepto de subniveles de energía. Y finalmente el modelo atómico de la mecánica cuántica introduce el concepto de orbitales, ¿bien? En donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva. Y si les gustó, por favor, denle un like a mi video, suscríbanse a mi canal, ya que prontamente estaré subiendo más material. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.